Bendiciones a todos. El Señor les bendiga. Este es un día, como dice la palabra, este es el día que hizo el Señor, donde todos nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor y queremos seguir compartiendo la palabra con ustedes. Así es. Hoy nuestro pasaje lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Creo que este es un pasaje muy conocido para todos y lo vamos a leer. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Que el Señor nos ha revestido, que el Señor nos ha dado las llaves del reino y como lo estamos aprendiendo hoy, el Señor quiere establecer su reino en esta tierra. Pero como bien lo hemos aprendido, que también dos reinos no pueden estar en el mismo lugar. Uno tiene que ser expulsado, como, ahí sí, como dice la palabra, que Él nos ha dado la autoridad a nosotros. Y también hay otra parte de la palabra donde dice que también nosotros no podemos servir a dos señores. Y yo creo que en este tiempo es donde el Señor quiere establecer el reino solo de Él. Pero para eso pues, tenemos que expulsar a uno. Así es, y para que el reino de Dios sea establecido, pues sí, debemos expulsar el reino de las tinieblas. Quizá para muchos no sea tan familiar esto, pero sí es necesario. ¿Por qué es que sentimos que a veces como que no fluye lo que Dios tiene? Es porque sí hay un reino que tiene que ser quitado, tiene que ser expulsado y nosotros mismos debemos entender que la autoridad la tenemos para establecer un reino. Por eso hay un pasaje que dice que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Entonces yo creo que es una guerra porque también el enemigo no tan sencillamente va a querer que nosotros lo saquemos, lo movamos. El enemigo defiende lo que ha tenido por posesión por mucho tiempo y quizá en muchas vidas hemos permitido que el enemigo establezca su reino a causa del pecado, a causa de la desobediencia, las puertas abiertas o sencillamente por no rendirle toda nuestra vida a Dios. Entonces ahí está que el enemigo ha establecido su reino en ese lugar, en las familias, en cualquier área. Pero para que eso sea destronado, nosotros tenemos que venir con la autoridad legal de Dios. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar esto? Quizá es la pregunta, ¿cómo hago para que el reino de las tinieblas sea desplazado y que nosotros vengamos y podamos ser esos instrumentos de Dios o hijos de Dios con esa autoridad y podamos traer el reino de Dios hacia esos lugares o familias o personas? Como punto número 1, tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos respalda para ejecutar la autoridad de Jesús en nosotros. Y Jesús habló de eso cuando Él experimentó esa autoridad a través de echar fuera demonios. En el ministerio de Jesús podemos ver su autoridad, sobre todo espíritu maligno. Y este punto lo encontramos en Mateo 12, 28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, dijo Jesús, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios no puede llegar sin la ayuda del Espíritu Santo. Él es el poder en nosotros que nos respalda para echar fuera demonios. Creo que en este devocional también podemos ver la importancia del Espíritu Santo como ese poder en nosotros, la persona que nos respalda, que nos habilita, que nos lleva con una autoridad. Él es la autoridad en nosotros para poder desplazar el reino de las tinieblas. Otra razón, otra autoridad que Dios nos ha dado para poder echar fuera otro reino es también por medio de la fe. Y yo creo que todos tenemos, como dice la palabra, a todos se nos ha dado una medida de fe. Y por eso es que, como dice la palabra en Marcos 16, 17, dice, y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen.
expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica la palabra, que por medio de la fe nosotros podemos, ahí sí, destronar, nosotros podemos. El Señor nos ha dado la autoridad para que nosotros podamos echar fuera cualquier espíritu. Y específicamente dice este pasaje a los que creen. Ujú. ¿Creer en qué? Creer en la autoridad que nos ha dado. Porque nosotros muchas veces creemos en Dios, pero no creemos en la autoridad que nos ha sido delegada. Y es importante que nosotros creamos que sí, Él nos ha dejado esa autoridad. Porque aunque nosotros tengamos la autoridad delegada de parte de Dios, pero si yo no la creo, si no la creemos, no podemos ejecutar algo. Que todos creamos en la autoridad, que no necesitamos a alguien más que venga muchas veces a orar, vamos a tener que levantarnos nosotros mismos y ejercer esa autoridad. Ese es un punto muy importante. Como punto número 3, la autoridad que nos ha sido dada es el respaldo que tenemos para expulsar otro reino. Lucas 10:17 dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esa autoridad en el nombre de Jesús, porque nosotros no venimos en nuestro nombre, porque la batalla es espiritual y nosotros tenemos a un vencedor en nuestras vidas, al campeón de campeones, el que arrebató las llaves de la muerte, el que avergonzó al enemigo. Incluso dice la palabra que los hizo exhibir públicamente en un desfile victorioso para Jesús y un desfile de derrota para el enemigo. Los exhibió en ese desfile victorioso que Jesús tuvo. Demostró y mostró a todos que el enemigo es un enemigo derrotado. Entonces, en el nombre de Jesús se nos sujetan los demonios. Nosotros debemos aprender a usar el nombre de Jesús. Entonces, estos 3 puntos son importantes. La autoridad y el respaldo que nos da el Espíritu Santo, la fe que debemos tener en esa autoridad y también la autoridad que tenemos y el respaldo que tenemos al usar el nombre de Jesús. Si nos damos cuenta, toda la palabra que leímos hoy dice ahí que en nosotros hay autoridad. Y yo creo que ahí es donde nosotros, todos los hijos, todos los que hemos creído, todos los que hemos confiado y todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas, nos damos cuenta que Él nos ha dado una autoridad. Todos podemos hacerlo, no solo el pastor, no solo la pastora, ni los líderes, sino que ahí todos tenemos la autoridad. Así es. Tenemos ese, donde el Señor nos ha revestido, como dice la palabra. Amén. También nos ha revestido de autoridad y nosotros lo podemos hacer. Y eso lo podemos ver en Mateo 28, 18, 20. Así es. Y creo que hay en todo nuestro ambiente que vivimos, Dios está esperando que establezcamos su reino. El enemigo no se irá hasta que nosotros ejerzamos la autoridad. Alguien más tiene que mover las obras de las tinieblas y ordenarles que retrocedan en el nombre de Jesús, confiados en el Espíritu Santo, confiados en el nombre de Jesús y confiados en la promesa de la autoridad que nos ha sido dada a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Santiago 2:19 dice un pasaje muy interesante, que no solamente nosotros creemos en Dios, sino que dice que también los demonios creen y tiemblan delante de Dios. A veces hemos dicho que los demonios creen más que nosotros y conocen más a Dios. Creo que cuando ellos ven el poder de Dios, tiemblan ante Dios. Pues nosotros estamos revestidos de ese Dios que ellos también le temen. Estamos revestidos de ese Dios. Entonces podemos nosotros estar convencidos de esto, de que Dios es el más grande en nuestra vida. Estos 2 reinos sufren violencia, están en guerra, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pero si nos damos cuenta ahí, como decías tú, ¿verdad? Que hasta los demonios tienen temor de Dios. Yo creo que nosotros como hijos, ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica, ¿verdad? La palabra. Y que nosotros muchas veces
creemos nosotros que somos menos, creemos nosotros que no tenemos autoridad, pero si nos damos cuenta, todo lo que leímos hoy, el Señor nos ha dado la autoridad a nosotros. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que creerle más a Dios, creer en su palabra, creer lo que dice, que hay una promesa para nosotros, que Amén. nosotros podemos expulsar y echar fuera el reino de las tinieblas. Amén. Y también sentirnos bendecidos que pertenecemos al ejército de Dios. El ejército de Dios que cuenta con todo el respaldo para poder establecer su reino. Entonces, este día, sintámonos nosotros bendecidos y no atemorizados. Echemos fuera el temor. Muchas veces el enemigo trae temor en nuestras vidas. De cualquier manera, podemos sentir como el arma que usa el enemigo es el miedo a que no podamos, nos hace creer que nosotros no tenemos la autoridad o hace parecer que es más fuerte que nosotros, pero la realidad espiritual es que nosotros pertenecemos a un reino que se establece con autoridad y el reino de Dios es el reino ganador. Amén. Es el reino de la luz. No hay reino más poderoso que el reino de Dios. Entonces, creo que nosotros debemos confiar más y si usted siente temor, pídale al Espíritu Santo. Empecemos a quitar el temor en nuestra vida, que el temor se vaya, porque hay que empezar a reconocer que el temor es un arma que el enemigo usa para que nosotros no ejerzamos la autoridad que el Señor nos ha dado. Así que hoy tenemos una oración para este día y nuestra oración es: Señor, te pedimos que nos ayudes a establecer tu reino, que nos ayudes a ejercitarnos en esa autoridad que nos has dado. Te pedimos que tú nos ayudes a tener amistad con el Espíritu Santo, que nos ayudes a conocerle más, que podamos depender del Espíritu Santo y que podamos experimentar la autoridad que Él nos da. Que nos puedas respaldar en este ejercicio de nuestra autoridad, Señor, cuando nosotros vayamos. Que tú nos puedas respaldar. También ayúdanos a que tengamos una fe suficiente para que las señales nos sigan y quitar toda duda, toda incredulidad. Y entender, Señor, que la autoridad del poder que tú nos has dado es una autoridad grande, es un poder grande, porque fue demostrado al vencer tú en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Como tarea de este día es: oremos sin temor. Que nuestras oraciones y declaraciones de fe las pueda escuchar el enemigo. Que abramos nuestra boca y que el enemigo retroceda en el momento en que nosotros declaremos con autoridad. ¿Por qué? Porque uno más fuerte está en nosotros y el más fuerte siempre vence. Y el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que va a tomar todo territorio que nosotros vayamos a declarar en el nombre de Jesús. Las vidas van a ser rescatadas. El enemigo va a tener que soltar cuando nosotros hablemos la palabra de autoridad. Las familias pueden ser liberadas si yo hablo una palabra de autoridad, si usted habla una palabra de autoridad. Invoquemos al más fuerte en nuestras vidas e invitemos al Espíritu Santo a que tome su lugar en medio de nosotros. Muchas bendiciones a todos.